Primer versículo dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Genesaret también tiene varios nombres. Acuérdense que todo espejo de agua en Israel se lo llama mar, salvo obviamente el río, que es algo que corre, pero el espejo de agua era un lago de unos 12 kilómetros más o menos, que tenía la palabra que se lo llama es Kineret. Kineret significa arpa. Este es el lago de Omar de Galilea, ¿sí? Por la forma que tenía, porque las arpas antiguamente, ustedes hoy pueden ver una arpa que es así, pero antiguamente el arpa era así, ¿sí? Como es un espejo de agua en Israel, se lo llama mar. La palabra mar es yam, pero bueno, no lo vamos a ver. Simplemente es para que ustedes tengan una referencia. ¿Por qué mar si no tiene salida? No es mar, es agua dulce. El mar es salado. ¿Está? Pero en Israel toda fuente de agua es llamada mar. Salvo, ya les digo, un río que corre, pero todo espejo de agua. El mar muerto no es mar, es un lago, ¿sí? El mar de la sal se le llama en realidad, pero bueno, le dicen mar muerto. Estamos alrededor de ese mar. Estaba Cafarnaúm, Betsaida, Tiberíades, porque también se le llama el mar de Tiberíades, ¿sí? Por las ciudades que están ahí al costado. Allá está Caná, ahí se ve, no sé si la alcanzan a ver, acá, Caná, ¿sí? Y más abajo está Naín. Acá nadie iba, era un pueblito como Constituyente más o menos, para que ustedes tengan una idea, muy chiquitito, más chiquitito que Constituyente. Nazaret. O sea, toda esta zona era conocida por Yeshua y él va a establecer su parte primera del ministerio acá. Y después va a ir bajando para irse a lo que es Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Jerusalén él va a patear el avispero, por decirlo así. Van a saltar porque en Jerusalén estaba el Sanedrín. Y cuando él empiece a hacer cosas y a decir cosas que ellos lo tomaban como ley, pero no era ley, eran agregados a la ley, y el Señor empieza a derribar esas cosas que eran mandamientos de hombre, se van a levantar. Y la envidia, ¿por qué? Por la gracia de Dios, porque Él obraba con el poder del Espíritu Santo, levantaba muertos. La gota, ya lo vamos a ver, que rebalsa el vaso, es la resurrección de Lázaro. Esa fue terrible, el detonante, porque Él resucitó a una nena, pero Lázaro llevaba 4 días muertos, ¿sí? Y en esos 4 días, ¿qué pasa? Todo hebreo sabía que hasta 3 días, o eso es lo que consideraban, el espíritu estaba ahí, dando vuelta. Pero Lázaro 4 días, esto ya era algo, porque diciendo, bueno, 3 días el espíritu estaba acá, se reincorporó y podía ser. Pero ya 4 días, algo, esto era raro. Y ustedes si leen Juan y leen el relato de Lázaro como lleva, fíjense que termina diciendo que algunos corren a avisar al Sanedrín estas cosas. Y después dice el texto, por envidia lo entregaron. ¿Sí?
Eso hay que tener cuidado, hermanos. Es un sentimiento muy feo la envidia. Lo primero que decimos, Dios es injusto. Cuando usted tiene envidia, decimos Dios es injusto. ¿Por qué? Porque le da al otro y no me da a mí. Y a cada uno nos da el Señor de la manera que nosotros podemos administrar o de la manera que podemos manejar. Capaz que si nos diera más de lo que podemos manejar, que no estamos preparados, seguramente caeríamos. Entonces el Señor, para darnos más, primero nos tiene que ir preparando. ¿Sí? No es que no nos quiera dar más, pero es como todo. Mis hijos son chicos y a medida que iban creciendo uno le iba dando ciertas libertades o ciertas cosas que pudieran manejar. ¿Por qué? Porque son chicos, se tienen que ir preparando, tienen que ir alcanzando la madurez. Y así es, hermano. Y la envidia, decimos, Dios es injusto. Es un sentimiento horrible. Termina con la muerte de un rabino, Yeshua. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lo que llama la atención es, primero, que era un pueblo de pescadores. Después les voy a mostrar otro día, voy a tener un video de la parte de las ruinas hoy, de lo que se conocía como Cafarnaúm o Genesaret. ¿Por qué 2 barcas? No había más barcas. Él vio 2 barcas. ¿Por qué no 3, 4? Si era un pueblo de pescadores, no es que había 2 barcas, pero había 2 barcas que habían trabajado. Los que saben de pesca dicen que la mejor hora para pescar es la noche. Nosotros, cuando éramos chicos, nosotros pescábamos con malla, no con reel. Entonces la malla, ¿a qué hora le salíamos a recorrer? A la noche. Íbamos a la noche porque se ponían las boyas, entonces íbamos iluminando. La luz de la luna por ahí te dejaba ver las boyas, pero íbamos en la canoa hasta la malla y ahí íbamos. Y por ahí salía el coletazo adentro. Pero se hace de noche el trabajo. A la mañana nunca íbamos a recorrer la malla. Nunca íbamos a 10 de la mañana, 11 de la mañana, no se recorría la malla. A la mañana, a la tarde se ponían las mallas y a la noche se empezaba a recorrer a ver si habíamos pescado. Porque la mejor hora, dicen que el pez es cuando sale a comer. Porque cuando el sol pega, el agua se calienta mucho. Usted, si se mete a los ríos o lagos, cuando usted entra, el agua hay poquita, el agua es caliente, y a medida que avanza, arriba es caliente y abajo fría. Los que se han metido al río, nosotros pescábamos el saladillo, que era arena así bien, no tenía barranca, entonces nos metíamos como 100 metros a caminar. Y a medida que ya después el agua es mayor, ya el agua es más fría, arriba es un poquito caliente nomás, pero abajo ya es fría. Entonces el pez se mete abajo y en la noche sale a comer. ¿Sí? Cuando sale a comer, lo agarramos. Lo estamos esperando, porque la malla del límite del agua arriba ocupa esto, no vaya abajo. Es ahí nomás. Es el ancho de la malla más o menos, pero es ahí nomás. Abajo los peces pasan. Pero como el bicho sale a comer, lo agarramos. ¿Pero por qué 2 barcas? ¿Por qué? Por las 2 casas de Israel. ¿Sí? ¿Cuáles son las 2 casas de Israel? Arriba las 10 tribus del norte, llamado Israel, y las 2 tribus del sur, llamado Judá. ¿Cuáles eran las 2 tribus del sur? Judá y Benjamín. ¿Sí? Pero como Benjamín era pequeño, vamos a decirlo así, tomaron ese nombre de Judá directamente. ¿Sí? Las 2 tribus que están en el sur. Arriba toman
el nombre de Israel. Cuando usted lea el libro de los reyes, usted después de que se divide, va a empezar a leer. Y reinó en Israel tal rey. ¿Qué Israel? Son las 10 tribus del norte. Y reinó en Judá tal rey. Porque usted, si no entiende que hubo una separación, va a decir, está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces no está hablando de lo mismo. Judá es el reino del sur y las 10 tribus del norte es el reino del norte, donde estaba Samaria, y ahí hacen su capital. ¿Sí? Eso se divide en el hijo de Salomón, Roboam. Durante ese reino es dividido Israel en 2 casas. Por eso dice la profecía, el nuevo pacto, y le diré a Israel y a Judá y escribiré a los 2. Y ya lo empieza y siempre nombra a los 2. Asiria viene y conquista Israel, las 10 tribus del norte, las lleva cautivas y se van. Y se dispersaron por las naciones. Esas nunca más volvieron. ¿Sí? Babilonia conquista el reino del sur, como anoche decía la palabra, lo llevó, después de 70 años vuelve. Pero las 10 tribus del norte se esparcieron por todas las naciones. Génesis 48. Jacob va a bendecir a los hijos de José. José tuvo 2 hijos, el primero fue Manasés y el segundo fue Efraín. Manasés significa Dios hace olvidar. Primer hijo que tiene José le pone Manasés. ¿Por qué? Porque Dios hizo olvidar todas aquellas cosas que pasaron, todos los sufrimientos que pasó. Nosotros hay periodos en la vida donde tenemos sufrimiento y donde tenemos cosas, pero después el Señor nos trae alegría y cosas que cambian aquel dolor. Nos acordamos, pero ya no nos duele. Sí, nos acordamos cuando pasamos por esa situación, pero ya no nos duele. ¿Sí? Y el primer hijo de José le pone Manasés, significa Dios hace olvidar. El segundo Efraín, que significa fructífero, porque el que fructifica. Se los trae José para bendecir. ¿Sí? Dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Ya estaba viejo Jacob, Israel. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Sí? Me bendijo y me dijo, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón. ¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Son los 2 primeros hijos que tiene Israel, o Jacob. Rubén era el primogénito, ¿sí? Pero él le saca la primogenitura, porque Rubén hizo algo malo. Si lo saben, no lo digo, lo que hizo Rubén, si no, se los comento. ¿Saben lo que hizo Rubén? Estuvo con una de las concubinas de su papá. ¿Sí? Con una de las concubinas de Jacob. Entonces le dice, ¿por cuánto hiciste esto? Cuando él le da las bendiciones a los hijos, Rubén le dice, ¿por cuánto subiste al lecho de tu padre? ¿Entiendan? ¿Sí? Entonces tu primogenitura es quitada. Le saca la primogenitura a Rubén, porque el hijo mayor llevaba el nombre del padre. ¿Sí?
la herencia, ¿cómo te llamarán? Y bueno, por ejemplo, a mi papá le decía Nacho, un bisabuelo mío, cuando nací yo, digamos, me agarraba el brazo y me decía Nachito. No es mi nombre es Cristo, ¿no? Pero para que ustedes se den una idea, ¿no? El hijo mayor llevaba el nombre del padre, o sea, era el sacerdote familiar y llevaba el nombre del padre. Entonces Rubén iba a ser Israel, pero por cuanto hizo eso, se le sacó la primogenitura. Jacob en su bendición le saca la primogenitura. Y ahora le dice a José, tus hijos, Efraín y Manasés, van a ser como Rubén y Simeón. Entonces uno podría decir, bueno, Manasés va a llevar, porque Manasés era el mayor, va a llevar el nombre de Israel. Pero no es así. Seguimos y después les explico por qué. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos, pero estos dos son míos, dice Jacob. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando se dividan las tierras en las 12 tribus de Israel, ¿sí?, los levitas no van a tener porción, porque dice que su porción es el Señor. Y ellos, los levitas, van a estar por todo el pueblo, distribuidos en todas las tribus. Va a haber siempre levitas. ¿Por qué? Porque el levita era un adorador, un servidor del Señor, y en todos los pueblos, entre medio de todos los pueblos, había levitas que sabían cómo servir al Señor. Dios es sabio, ¿sí? Los había preparado los levitas, entonces los distribuyó en el pueblo. No es que los dejó solo en Jerusalén. En Jerusalén había muchos. De hecho, acuérdense que vimos Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era un levita, pero no vivía en Jerusalén. Pero una vez al año subían, tenían su servicio, ¿se acuerdan de las 24 órdenes? Pero mientras tanto vivían entre los pueblos. Entonces los levitas no tienen heredad, ya son 11 tribus para repartir la tierra. Entonces, ¿qué hace Jacob? Guiado obviamente por el Señor. A José no le da, se la distribuye la tribu de José entre sus dos hijos. Entonces, si yo saco los levitas y a José, me quedan 10 tribus. Pero ahora voy a sumar a los hijos de José, Manasés y Efraín. Y ahí tengo las 12 tribus de Israel. ¿Entienden? ¿Sí? Los levitas no tienen porción, van a estar entre los pueblos. Y a José no se la doy a él, se la doy a los hijos. Entonces, tenía 10 tribus, más Manasés y Efraín. ¿Sí? Con esas dos completamos la distribución de las 12 tribus de Israel. Les pregunto, el tema de los levitas, ¿eso es como un llamado igual que la alabanza o es totalmente diferente? No. Los levitas son judíos. Nosotros, a menos que tengamos descendencia... Eso quería saber, o sea, es por descendencia. Sí, después que nosotros digamos es un levita al trabajo, levita... es otra cosa. Pero de eso hay varios. Levita levantarse temprano. Pero los levitas, porque ¿qué hacemos, hermano? Los levitas eran adoradores, entonces el que canta la alabanza en la iglesia es un levita. No es un levita, es un hermano que adora al Señor. Entonces tratamos de israelizar o judaizar, eso es judaizar. Los hermanos, no, es un adorador. Porque los levitas no solo adoraban, prendían las lámparas, cocinaban el pan, un montón de cosas. No es solamente porque parece que los levitas solamente cantaban, sí, cantaban, pero todo el servicio del templo lo hacían ellos. ¿Sí? Desde ir a cortar la leña, todo para el altar, todo lo hacían ellos. ¿Estamos? No se centre solamente
cantaban. Y solo eran varones. Sí, eran las cabezas de familias. Bien, ahí cuenta Jacob que se murió Raquel, su mujer. Bien. Dice, versículo 9, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Muy bien. Hasta ahí estamos. Volvemos. Lucas 5. Acuérdense, las dos barcas representan las dos casas de Israel. Judá e Israel. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, se le metió el prepo, ¿no? Se subió a la barca, porque no le dijo, ¿me puedo subir a la barca? No, se subió a la barca, porque como ellos estaban abajo lavando las redes, él fue y se subió a la barca. Y le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Los que han estado en el lago hoy y los que han ido a pescar también, cuando están en la canoa ahí metido adentro, el agua hace que la voz corra. Nosotros estaban ahí a 100 metros la canoa y nos decía, pasame tal cosa, prepará tal cosa, y se escuchaba. Nosotros estábamos en la orilla, yo era chico, no lo escuchaba. Se escuchaba bien. El agua es como que hace que por las ondas que tiene, que la voz corra. ¿Sí? Entonces, aquel que conoce todas las cosas se sentó en la barca, ya sabía, y lo usó de auditorio, no había micrófono, no había nada. Se sentó en la barca y enseñaba desde la barca a la multitud. La multitud dice que tenía hambre, había una multitud. Fíjense en el versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había mucha gente que quería escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde vemos esto? Amós 8. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Quién les creó el hambre? El Señor. El Señor creó el hambre. ¿Está? Vienen días, dice, donde van a tener hambre, no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. A ver, estaban las sinagogas, todos los días se leía, vamos a decir así, a Moisés. Pero ¿qué pasaba? Estaba bueno estudiar, todo bien, pero faltaba esa, como cuando dicen, él enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra de él tenía autoridad. ¿Por qué? Porque él vivía lo que predicaba. Y lo que dice Juan era la palabra de Dios encarnada. ¿Sí? Aparece este rabino, no lo conocían mucho, y la gente se escuchaba. En esa parte nadie iba a Galilea, porque los tenían como gentiles. Y ellos también querían escuchar la palabra de Dios. A veces decimos a la gente, ya no quiere escuchar. La gente tiene hambre, está cansada de escuchar los políticos y siempre lo mismo. Cuando usted viene con la palabra de Dios, la palabra llena. Usted no se da cuenta. Cuando usted le habla 2 o 3 palabritas de la palabra de Dios, la palabra dice, esto es diferente. ¿Sí? Nosotros no lo entendemos porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Tenemos estudio bíblico, tenemos las prédicas de los sábados y así, y estamos acostumbrados, leemos la palabra. Y estamos acostumbrados. Es como el que está saciado, el que está lleno, no sabe, pero aquel que viene de unos días de ayuno, cuando ve la comida, tiene hambre. ¿Me sigue hasta ahí?
Bien, cuando terminó de hablar, boga para adentro y echad vuestras redes para pescar, le dice. Ya está, terminamos de hablar, vamos a arrancar, le dice Pedro. Oh, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué? Porque él escuchó lo que predicaba y sabía que era un rabino. Y si el rabino lo mandaba, y dice: bueno. Pedro era pescador junto con su hermano Andrés, y en las otras barcas, que ya después lo vamos a ver, estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, pescadores, que no les dio la talla para ser y estudiar rabino. ¿Ustedes se acuerdan cómo vimos eso? Cómo eran las edades de estudio. Cuando llegaban ya a los 19, 20 años, si no les daba la talla, se les daba la mano y le decían: aprende el oficio de tu familia. Y ten familia y sirve a Dios, busca a Dios. Pero al que tenía pasta le ponían la mano en el hombro y le decían: sígueme. Y él sabía que de ahí en adelante él empezaba a estudiar para ser maestro de la congregación, rabino. ¿Estamos? Ya les dije, la palabra rabino significa aquel que le fluye agua. ¿Está? Bien. La palabra acá lo que pasa es que toda la noche hemos estado pescando. ¿Qué dice Juan, capítulo 9, del 4 al 5? Pedro le dice: Señor, toda la noche trabajamos. Tú sabes que de día no se pesca. Eso le está diciendo. ¿Me va a hacer remar de nuevo? ¿Irme de nuevo para remar adentro? Si de día no se pesca. ¿No te dije toda la noche? Fue una noche mala de trabajo. Él tenía que llegar a la casa, estaba la esposa así con la cuchilla así, esperando estaba chayando, esperando los peces. Tenía que llegar a la casa y decir: hoy no hay pez. No sé si pudiste comprar unos panes, esa será el almuerzo de hoy. Dice: hay que pagar la cuenta. Pero bueno, hoy fue un mal día. Él no solo lavaba las redes, primero, las redes no estaban sucias, se acostumbra, por más que después de la pesca lavar las redes y se guardan, se dejan secar, se tienden, no se guardan húmedas y después se las junta y se guardan. Las redes de ellos eran era redonda con pesas en las puntas y una cuerda. Ellos la tiraban y hacía así tipo paraguas y cerraban acá con la cuerda, tiraban la cuerda, cerraban y ahí juntaban. ¿Sí? Y se agarrábamos en esa que quedaba el pez acá, 2 o 3, listo, junto a la aduana. Entonces, me está diciendo, de día, no te digo que toda la noche hemos trabajado, pero bueno, ya estaba arriba de la barca, en tu palabra, lo vamos a hacer en tu palabra. Muy bien. ¿Qué dice entonces Juan? ¿Lo buscaron? Si no se lo busco. ¿Sí? ¿Lo tienen? 9, 4 y 5. Ahí era. ¿Sí? ¿El 4 al 5? Versículo. Bueno, el capítulo 9, versículo 4 y 5. Debemos llevar a cabo
cuando ande las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ajá. La noche viene donde nadie trabaja. No está hablando de la pesca ahí, sino que debemos trabajar de día. ¿Por qué? Porque yo soy la luz. Mientras yo esté, hay luz. Viene la noche, donde ya no se podrá hacer nada. ¿Cuándo qué? Cuando la luz sea quitada. No sé si captan lo que quiere decir el Señor. En un momento va a venir la tribulación, la gran tribulación, y ya no se podrá hacer más nada. Porque la luz será quitada. ¿Por qué? Porque las iglesias y todo volarán con el Señor. La luz, los candelabros, ¿se acuerdan que hablamos que las iglesias son como candelabros? Como los 7 brazos, ¿sí? Que están para iluminar. Bueno, viene un tiempo donde todo eso será quitado y ya será de noche. Nada se puede trabajar. ¿Está? Pero mientras sea de día, hay que trabajar. Mientras tengamos la luz del Señor, mientras esté acá todavía y no haya venido, tenemos que trabajar. ¿Sí? Y eso es lo que le quiere enseñar a Pedro. ¿Está? Les quiere enseñar para que sepa. La pesca no se hace de día, pero él le está enseñando. ¿Por qué? Porque le va a cambiar el oficio ahora. Muy bien. Dice, mas no habrá siempre oscuridad, que hablábamos recién, la noche, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten de poco, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. No vamos a buscar eso, porque si no nos vamos del tema. Porque todo calzado que lleva el guerrero, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo. ¿Está? El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos con cantería. ¿Está? Fíjense dónde arranca el ministerio del Señor, en Galilea de los gentiles, cumpliendo la profecía, pero la palabra también va a caer en Samaria. Cuando usted ve en Juan 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía que caer la palabra del Señor ahí. Y va a él y habla con la samaritana. Y estuvo después 2 días con los samaritanos, hablándoles la palabra del Señor, cumpliendo las profecías. ¿Estamos? Más en tu palabra. Por eso nosotros llevamos la palabra. Y si alguien nos rechaza, rechaza la palabra del Señor, rechaza al que nos envió. Por eso dice Pedro, más en tu palabra lo haré. Y en esa palabra es donde salen los peces, no en la nuestra. ¿Entienden? Usted por sus propios medios nunca va a ganar nada. Pero cuando usted hable la palabra de Él, los peces salen.
No sé si la capta la... Yo pensé que los peces eran las personas que uno le hace. ¿Sí? Ah, Sí, sí. Es así. Entonces, en tu palabra echaré. Y él echó. ¿Y qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué pesca! Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren, un pescador, hermano, para que se asombre, y mire que son de alardear los pescadores, ¿no? Pesqué así, un mocholito sacó, pero la cuentan siempre, ¿no? Así el dorado mensaje, mentira, un mocholito así, lo fritó y comió él nomás, no le alcanzaba para más. Pero la cuentan, pero esto lo llenó de temor. Tiene que haber sido una pesca, hermano, terrible, porque las dos barcas fueron llenas, que se hundían. El barco está, por la ley de Arquímedes, preparado para flotar, porque por más que se hunda, por su estructura y todo, por más que el peso lleve, esa agua es la que separa para que pueda flotar, ¿sí? Pero esto era tanto peso que ya se estaba por hundir, así que llegaron como pudieron a la playa. Por eso Pedro cayó de rodillas y dijo: ¿qué es esto? Encima de día. Porque por la pesca, versículo 9, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Se miraban ahí, ¿qué pasó acá? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jeremías 16. Vamos a leer desde el 14. Ya lo busco acá. No obstante, aquí viene el día, dice el Señor, que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán. Esa es otra etapa, por todo el monte y por todo collado y las cavernas y peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultaron, y su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Sí? ¿Por dónde nos va a enviar? Muchos pescadores. ¿Está? Él envía pescadores. Cuando Yeshua le dice: ahora serás pescador de hombres, arranca esta profecía. Desde ahora en adelante Él va a llamar a pescadores. ¿Qué tienen que ver los peces en todo esto? ¿Por qué usa esto de los peces? Que los hombres son como peces. Eso es, volvemos a Génesis 48. A Génesis 48. ¿Se acuerdan? Que están los dos hijos. Está Jacobo sentado en la cama. Le dice versículo 12: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Él le dice a José. Entonces José lo sacó dentro de su rodilla y se inclinó a tierra. Y los tomó a José ambos, Efraín a su derecha y Manasés a su izquierda. José, parado frente a la cama, tiene a Efraín a la derecha y a Manasés a la izquierda. ¿Por qué los pone así? Porque enfrente estaba Jacob sentado,
¿Sí? Si yo estoy parado frente a una persona, estoy sentado frente a una persona, mi mano derecha está en su izquierda. ¿Sí? Y mi mano izquierda en su derecha. Estoy así. Él está parado frente a mí. ¿Por qué lo pone así? Porque sabía que él tenía que hacer esto, Jacob, para bendecirlos. José ya lo sabe. Es algo cultural esto. Entonces, Jacob no podía ver. Dice, si recuerdan, dice, estaba su vista agravada por la vejez. Ya no veía bien, no distinguía. ¿Sí? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y no los ve él, ¿eh? Y la mano izquierda sobre Manasés. Y colocando así su mano adrede, dice la palabra, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perdurado en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esto ya lo habíamos visto, multiplicar, multiplíquense es la palabra dagás. Dagá, multiplicar. De esta palabra, la raíz dag es pez. Dale y Gimel. Taj, pez. ¿Por qué? Por la multiplicación, el pez se multiplica, hermanos. Los pececitos ponen huevo y salen cantidad. ¿Sí? Por eso es la palabra multiplicar. Multiplicar es dagás y de ahí viene la palabra pez, que es dag. ¿Se acuerdan del dios Dagón? Dag, ¿sí? Era mitad pez y mitad hombre. Es un dios de los gentiles. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, porque dice, está ciego el viejo. Y asió la mano, él le agarra la mano y se la quiere poner sobre Manasés. José, cambiarla de la cabeza de Efraín, ¿no? Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque el primogénito es Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Le sacó la mano y la dejó como estaba. Y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La palabra multitud de naciones es melo. ¿Está? ¿Dónde encontramos ese texto, multitud de naciones? Lo usa Pablo en Romanos 11. Romanos 11. Para abajo. Romanos 11, 25. Antes de
eso viene hablando de los injertos, de las ramas naturales y las ramas que no son naturales. ¿Qué dice Romanos 11:25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de gentiles. Esa es la palabra plenitud de gentiles, esmelo, aui. Los peces. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Cuando entre toda la plenitud de gentiles, después todo Israel será salvo. ¿Sí? ¿Qué así? Fíjense, las manos cruzadas, si ustedes ven, es un pez. ¿Entienden la figura? ¿Esto está? Yo ya se los había dicho, pero se los recuerdo. Cuando se encontraba en el tiempo de la persecución un cristiano con otro, estaban sentados uno, y uno hacía así en la tierra. Si el otro era cristiano, así era. ¿Está? Si no era cristiano no sabía por qué el otro hacía esa línea. Pero si era cristiano, de los que estaban ocultos en las catacumbas, ¿sí? Uno venía y hacía. Agarra el otro. Venía y hacía. Y venía el otro y hacía. ¿Cuál es el símbolo de Ipem? Entonces el que está ahí afuera es eso. Pensamos que era un ojo con pata de gallo. Bien. No quiere decir nada, hermano, es un símbolo, no quiere decir. No es más. Son re bíblicos. Son re bíblicos. Re bíblicos son. Entonces, Muchos autos después de porque he visto que venían de las congregaciones de los charrotos, ¿es porque es de esa rama? No. Este es el símbolo que se usaba en el cristianismo. Ah, Después los cristianos a esto, porque la palabra en griego se llama pictus. Pictus. Así. Que es Jesús, Christus, Theos, Huius, ¿qué más? Soter. ¿Y eso? ¿Qué sé yo? Pero está bueno. Está bueno saberlo. ¿Qué significa esto? Jesús Christus es Jesús el Mesías o el ungido. Huius es hijo. Theos viene de la palabra Zeus, que en latín es traducido como Dios. Hijo de Dios. Soter. Soter es Salvador. ¿Está? ¿Quieren que lo escriba en griego? No, otra vez. ¿Espíritu de qué venían? Jesús, Christos, Jesús Cristo, o Jesús el Mesías, o Jesús el ungido. Theos, Huius, hijo de Dios, Soter, Salvador.
Entonces, ustedes muchas veces lo van a encontrar al pez. Con estas letras, así. Muchos están el loguito, los llaveros, todo. Son las letras en griego de esto. ¿Sí? Lo van a encontrar, están los llaveritos y las calcamonías, todo, con las letras en griego. En las catacumbas en Roma, este símbolo del pez está por todos lados. Es un cementerio, las catacumbas, porque no tenían dónde enterrarlo los cristianos, entonces los enterraban ahí abajo. Hay lugares donde es muy difícil pasar una persona, tiene que pasar de costado, son muy angostos. Todavía están las catacumbas, es un lugar para visitar. No mucha gente va, pero o sea que no conoce la historia, pero ahí se ocultaban. Cuando son perseguidos por Nerón, Nerón quería construir Neriápolis, ¿sí? Entonces empieza a quemar Roma. La gente se le levantó y dice: ¿a quién le puedo echar la culpa? Los bichos raros estos que no comparten las fiestas con nosotros. Dice: los cristianos incendiaron Roma. La gente se volvió loca y empezó a perseguir a los cristianos. Entonces los cristianos hacen catacumbas, túneles, cuevas para ocultarse y tener sus reuniones, y ahí también lo usan en el cementerio, etc. ¿Está? El pez. Qué casualidad, ¿no? El pez da multiplicación. ¿Qué dice Yeshua? Serán pescadores de hombres. Muy bien. Versículo 10 dice, terminamos con el 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Está? ¿Por qué? Porque habían tenido una pesca espectacular, esto les resolvía un par de años de estar bien económicamente, sobrados por todo lo que habían pescado. Pagaban las cuentas, y dice: nos vamos a ir de vacaciones a Jerusalén, nos vamos a ir a recorrer un poco, tenemos plata. Pero sin embargo ellos dejaron todo. No quiere decir que abandonaron ahí, dejaron los peces. Simplemente los llevaron, los vendieron, repartieron la plata y se fueron. Ni siquiera dejaron la familia con sostén. Porque usted va a decir: Pedro andaba predicando, se fue a predicar. ¿Por dónde anda? Ahí anda por allá, se fue a Naín, y después anda por Jericó. ¿Y la mujer? ¿Cómo comía? Porque la mujer no trabajaba antiguamente. Entonces, ¿cómo comía? Se fueron, los muchachos se fueron a predicar, está todo bien. Qué lindo que están con el maestro. Y estaban los chicos en la casa así. El hambre que tenían, pobrecito. Pero como el Señor hace todo bien, la pesca no solo sirvió para el llamamiento, sino para dejarle sostén a la familia durante 2 años. Pero dice: yo con 1 año me basta para salir a predicar. Quiero que me acompañen, vamos. Y que la familia estaba sobrada para todas las necesidades que tuviera.
¿Vieron que hace las cosas bien el Señor? Oye, se fueron los muchachos, están predicando allá. Y los hijos y la familia todos harapientos. No, Dios no hace así las cosas. ¿Se acuerdan cuando vienen los reyes, que eran los sabios, ¿no?, de Oriente, y dan oro, incienso y mirra? ¡Oh, qué lindo los presentes! Sí, perfecto. Pero eso les sirvió para mudarse a Egipto, vivir en Egipto y volver a Nazaret. Dios no hace las cosas porque sí. Acá lo ocupó para llamarlo, le llamó la atención. Dice, tanta pesca. Pero ¿qué? Ahí está el sostén para su familia. Que lo vendan y vamos a predicar el Evangelio. Al otro día la mujer de Pedro, vestido nuevo, zapato nuevo, cartera. Lo gustó. ¿Qué tal, Y Pedro predicando ya, comiendo espigas del campo. Para terminar acá con esto, en este lugar él lo llama a Pedro en el lago. Pasa todo su ministerio, muere, resucita. Pedro en ese interín lo niega. Él le dice, espérenme en Galilea junto al lago. Están ahí y no pasa nada, no viene Jesús y llama, me voy a pescar. ¿Se acuerdan de esa parte? Me voy a pescar. Y de nuevo, no pescan nada. Los pescadores que no pescan nada. Y entonces le dice, a la derecha tiren, aparece en la playa y dice, tiren a la derecha. Tiran a la derecha, sacan gran cantidad de peces, 153, porque hay que sacar 153 peces. Juan enseguida cantó, es el Señor. Porque desde la playa veían a alguien, pero no se ve el rostro. Pero dice, es el Señor. Cuando dice así, Pedro agarra, se ciñe y se tira al agua y se va nadando. Luego, muchachos, lindo Pedro, tan lindo que busca el Señor. Tuvieron que llevar como pudieron los 153, pero Pedro era así de arrebatado. Era así. Y así también después ese impulso Dios lo ocupa para ganar muchas almas. ¿Sí? Él causó ese carácter que él tenía para bien. Cuando llegan a la orilla, ya había un pez en las brasas. ¿De dónde lo llamó? No sé. Ahí tenía pez y pan. Y ahí, en ese mar, donde lo había llamado por primera vez y Pedro después había desbarrancado, el Señor lo vuelve a llamar. Dice, Pedro, ¿me amas? Ya conocemos la historia. Bueno, dice, sigue. Ahora harás este trabajo. Apacentarás mis ovejas, harás esto. Dios vuelve, el Señor vuelve siempre a ese primer llamado. Si usted se por ella, Él va a volver al primer llamado. Quiere decir que Él no cambia. Si llamó una vez, Él no cambia. Sigue siendo el mismo llamado. Está diciendo a Pedro, ¿te acordás? Cuando andabas ahí y fuiste, pescaste, te dije que eras pescador de hombres. Negaste, qué sé yo, te fuiste. Volvé, Pedro, hay que reaccionar. Le da otra pesca para que agarre la idea de nuevo. Encima 153. ¿Qué significa 153?
si ustedes saben, las letras hebreas tienen número. ¿Qué suma 153? Benei a Elohim. ¿Qué es Benei? Con B larga, Benei. 153 da la suma. Si yo sumo las letras en hebreo, no lo voy a hacer, porque es mucho. Pero se lo voy a escribir. Eso, si yo sumo esas palabras en hebreo, las letras, me da 153, que son la cantidad de peces que sacaron. ¿Qué significa eso? Hijos de Dios. ¿Tienen que ir a pescar, muchachos? ¿Qué? Y van a ser hijos de Dios. Los que van a sacar van a ser los hijos de Dios. Efraín hoy está entre las naciones. De hecho, en este lugar está lleno de hijos de Efraín. Ustedes, la mayoría de acá, si yo les hiciera un análisis del hígado, yo no, un experto en Israel, seguramente diría de qué tribu son. Hay que ir a pescar, los hijos de Dios. Y los demás, a todos les anunció el Evangelio. No todos lo aceptan. ¿Quisiéramos que todos? Sí, quisiéramos que todos vinieran y buscaran al Señor. Pero no todos lo van a aceptar. Pero hay un llamamiento del Señor a esos que están distribuidos en las naciones, multitud de naciones. Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, ¿qué quiere decir? Todo ese número, los 153, ¿sí? Es un número figurado, ¿no? Cuando se cumple ese número, el Señor vendrá y ahí empezará la noche. Pero pareciera que Israel sería perdido, no, pero dice en un día después, todo Israel será salvo. ¿Estamos? ¿Sí?